¿No lo dije? No. Queridos hermanos, es la liturgia de la pasión. En este momento indica que el sacerdote y el diácono nos postremos, y en ese momento invita a todos los fieles también a orar. Invita de rodillas, pero las circunstancias no son las más adecuadas. Entonces, mientras nosotros estamos postrados, les invitamos a que todos oremos por cada uno de nosotros, por nuestra comunidad, como signo de nuestra humildad, de nuestro arrepentimiento y de nuestra condición meramente limitada humana. Así que vamos a orar juntos. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará.
será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Y cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. De pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias del sumo sacerdote y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también allí Judas el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote.
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú uno de los mismos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por la Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez al pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo entregó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. No la rasguemos, sino Era echemos una suerte. túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
De rodillas un momento, por favor. De pie. Entonces los judíos, como era día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido justiciados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento. Muy queridos hermanos, estamos celebrando los días mayores, el Tríodo Pascual, y estamos en este segundo día de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esta celebración tiene 3 partes. Justamente la primera es esta que estamos viviendo, que es la liturgia de la palabra. Luego vendrá la adoración de la cruz y finalmente la Sagrada Comunión. En esta liturgia de la palabra hemos escuchado los textos del profeta Isaías, que es muy característico que en estos días de la Cuaresma y sobre todo los días santos escuchemos, porque es una prefiguración de lo que acontecería en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos nos recuerda bellamente que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprender, sino lo contrario,
tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Padre, que nos comprende a todos y en todo, porque Él pasó todo lo que nosotros podemos pasar, excepto en el pecado. Pero aún mayor, aún más, porque Él no cometió pecado, pero sufrió las consecuencias del pecado. Y nosotros en muchas ocasiones sufrimos por las consecuencias de nuestros pecados. En la mayor parte de nuestra vida es consecuencia de nuestro sufrimiento, resultado de nuestras faltas, de nuestra malicia, de nuestra falta de fe, de esperanza. Algunas otras vienen como oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Cristo, como hemos escuchado, como conocemos en toda la Sagrada Escritura, algunas ocasiones en que Dios ha permitido que el diablo tiente, o como escuchamos el domingo, también en la Pasión, zarandearnos por el demonio, con la fidelidad de poder demostrar esa firmeza, y los que no, pues sucumbimos. Por eso, según San Lucas, el domingo escuchamos, el domingo de Ramos, que Jesús había dicho: pero yo he orado por ti, Pedro, para que no sucumbas, te va a zarandear el demonio, pero yo he orado por ti. Nuevamente encontramos entonces la importancia realmente de la oración, de una oración perseverante, de una oración constante, no de una oración de vez en cuando, una oración de algún sentimiento, emoción o situación complicada, difícil. Una oración de personas con fe, una oración de personas realmente que sabemos que es una necesidad, y en la misma oración encontramos una gran satisfacción, pero en la constancia, en la perseverancia, esa oración, ¿bien? Porque si no nos quedamos a medias. Retomo la frase entonces de la carta a los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote capaz de comprendernos en todo, porque Él padeció por la obediencia, aprendió bien a obedecer padeciendo, a obedecer. Y nosotros, que somos sus hijos, somos hechura de sus manos, se ha hecho un pacto y estamos entonces en la libertad que hemos decidido a obedecer a nuestro Dios, para que así nos veamos libres de la condenación del pecado. Por lo menos que tu corazón y tu alma se sientan libres, se sientan en paz, se sientan en la verdad, aunque el cuerpo tenga que sufrir las consecuencias por ser fiel. Y ahí hay muchísimo terreno y tela de dónde cortar, de dónde reflexionar en lo que nosotros vamos viviendo. Espero que ustedes, porque esto también no solo implica el esfuerzo, sino me parece que es también gracia. Bueno, voy a quitar, me parece que es, sino es gracia de Dios. Al ir escuchando la pasión ahora según San Juan, ir escuchando y con la capacidad que tienes en tu mente, ir recorriendo, si tú quieres ir visualizando aquella realidad que pasó de nuestro Señor, entonces no te dará sueño, no te dará tedio, no dirás es muy cansado. Si vas recorriendo con tu mente cada palabra, cada escena que hemos escuchado, entonces estarás muy atento y eso te ayudará a vivir más profundamente y a responder, por supuesto, más profundamente a lo que estamos llamados. Me parece que esta situación que Dios nos permite hoy en la pasión relatada por el evangelista San Juan es muy hermosa, porque fue uno de los que él estuvo cerca de Jesús. Ya lo decía el domingo, tal vez por ser cercano a algunos
de los que tenían autoridad, él no tuvo miedo ni lo acusaron, a diferencia de Pedro, que sí lo miraron ahí, pero lo acusaron, bien, ante las autoridades, y por eso tuvo miedo, y en el miedo pues rechazó y negó a Jesús. Entonces, empezando este relato, fue del jueves, otra vez lo volvemos a tomar. El jueves que lo apresaron, que lo llevaron a las autoridades, que lo juzgaron, no pudieron en sí del todo las autoridades judías, el Sanedrín, condenarlo. Por algunas razones no pudieron condenarlo. Entonces se vieron en la necesidad de acudir a la autoridad romana, que era el procurador Pilato. Pilato entonces, entre otras tantas situaciones, dijo en un principio: pues bien, arréglenlo ustedes, ¿de qué se trata? ¿Es un criminal? No, no es un criminal, entonces no me corresponde. Pero buscaron toditito los argumentos falsos para poder hacer que Pilato entrara en el juego, en la acción. Y lo que le conmovió fue cuando le dijeron: a ver, Pilato, ¿no te interesa? Porque él ha dicho que es rey. Y si tú no haces nada, entonces vas a estar en contra del César, que era la máxima autoridad. Y ahí entró un dilema para el procurador Pilato, como decir: ¿y si estos me acusan, qué voy a decir? Se está proponiendo como rey. Y así lo hicieron entrar en ese juego, en esa trampa, en ese pecado a Pilato. Después de todo, Pilato dijo: bueno, en medio de todo, yo no encuentro mayor culpa que eso. Ahí está. Y recordó para salvarlo Pilato. Y le preguntó a uno de sus más cercanos: oye, ¿no es cierto que por este tiempo de Pascua, debido a la Pascua, dejan a uno en libertad? Y dijeron: sí. Y sintió por un momento como esa satisfacción y liberación de decir: bueno, ya sé cómo lo voy a librar. Les diré que es su tradición dejar a uno en libertad. ¿Pero qué dijeron el pueblo y las autoridades? No, a Jesús no. A ese crucifícalo. Déjanos en libertad a Barrabás, aunque sea un asesino, aunque esté provocando las revueltas y las alteraciones. A Jesús crucifícalo. Porque no lo queremos, porque es un blasfemo. Y por todo lo que bellamente en el Via Crucis escuchamos la reflexión. Por el rechazo a la luz, por el rechazo a la verdad. Y por otras tantas cosas. ¡Crucifícalo! Y gritaban, y repetían, y más fuerte: ¡crucifícalo, crucifícalo! Y cuando estaba justo en lo que le estoy comentando, a Jesús ya lo habían flagelado terriblemente. ¿Bien? Muy fuerte. El mismo texto de San Juan nos dice que en el lugar donde lo golpearon, flagelaron, se burlaron los soldados y recordaron: que este es rey. Y entonces le hicieron su corona de espinas y se la pusieron. Pero no contento con esto, también dijeron: bueno, pero le hace falta su manto de rey. Y buscaron un manto, una tela roja, y también se la pusieron, y así se burlaban y decían: este es el rey de los judíos. Pero no solo eso, dice San Juan, que estuvo ahí, que lo agarraban a bofetadas y le decían: viva el rey de los judíos. Por eso les decía que al escuchar, ir también repasando, recorriendo en nuestra mente todos estos acontecimientos, nos ayuda muchísimo para vivir. Y el que nunca cometió maldad, pecado, esas son las consecuencias. Y no rehusó, como dice el profeta Isaías, no rehusó, no rechazó, endureció su rostro como piedra, ¿bien? Y sabía que Dios lo iba a rescatar, que Dios lo iba a salvar. Y después de todo eso, entonces empezó el recorrido hacia la crucifixión, tomando la cruz. Y en medio de tanta debilidad, toda la noche seguramente de sufrimiento, estando ahí atado, le hicieron tomar esa cruz y caminar, y por eso las caídas,
que todo tiene su significado y es en ayuda de cada uno de nosotros los humanos, las personas, la creación, los bautizados, el pueblo de Dios, para que aprendamos a ser fuertes. Hay tantas enseñanzas que yo quisiera de corazón que ustedes y cada uno de nosotros día a día, y si no año a año que Dios nos permite, fuéramos creciendo un poquito en interiorizar, en profundizar estos misterios y de ahí sacar fuerza en las adversidades y en las contrariedades e ir con el Espíritu Santo vislumbrando esos misterios y en el ir descubriendo, tú y yo tengamos una fuerza mayor y al que es el Todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, tú puedas tenerlo cerca, descubrirle, tú como criatura, yo como criatura, como creación, descubrirle al Creador, porque para eso se encarnó, para salvarnos y para que le conociéramos. El catecismo de la Iglesia Católica, que es una belleza y está por aquí así de choncho, dice: en esto consiste la salvación, en que te conozcan a ti, Padre, a través del Hijo, en que te conozcan. Y no solo a través de estos textos de palabra, sino realmente en la capacidad que Dios nos ha dado, en que te conozcan. Y en otro texto dirá: en esto también consiste la gloria, en que conozcan a tu Hijo, al que tú has enviado. Y este es nuestro reto, hermanos, este es nuestro reto. Este es nuestro compromiso, irle conociendo. Pero para eso, y con esto termino, y con todo respeto de verdad, para eso otra vez repito, no sé si lo dije ayer o anteayer, se necesita valor. De verdad, se necesita convicción, se necesita determinación a decir yo creo y yo quiero. Y eso ya es moción del Espíritu Santo, el deseo de irle conociendo más y más. Porque ¿saben qué? Nadie de nosotros podrá entrar a la gloria al cielo antes de que todos estemos purificados hasta la última y la más mínima falta y culpa. Eso es doctrina de la Iglesia. Así que no tengas miedo ni lo tomes como locura el que estamos invitados a ser santos, porque no podremos de otra manera. Bien, la primera parte termina con la oración de los fieles. Vamos a orar por el mundo entero en todas sus necesidades. Pero antes, aunque ya me prolongué un poquito, quisiera dejar tan solo por lo menos un minuto de meditación. Y los que ya están meditando, sigan meditando. Y los que no, vamos a meditar. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Que así sea. De pie, por favor. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor lo conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Solo intervengo la primera ocasión, hermanos, después de cada plegaria, de cada petición.
Siempre se dejará un momentito para orar de acuerdo a lo que escuchamos, bien, y luego un servidor procederá con la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos ha elegido para que el pueblo cristiano confiado a ti, a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia
unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, hoy especialmente entre estos dos países de Rusia y Ucrania, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, junto también con nuestro gobernante, con nuestro presidente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre,
libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan un pronto retorno, a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esto, queridos hermanos, terminamos la primera parte, que es la liturgia de la palabra, y nos disponemos para la segunda parte, que es la adoración de la cruz. Nuestro querido diácono se va a encaminar a la entrada del templo para traer la cruz y así poder adorar. ¿Bien? Vamos. Uno, dos, tres. ¿Está mejor, no? Para así como. Miren el árbol de la cruz, todos vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, vengan y adoremos. En este momento voy a pedir al diácono que baje con el Cristo, para que todos podamos, por ahí lo más cercano, por ahí.
para que todos podamos al menos venir y hacer una reverencia o una genuflexión, debido todavía a las circunstancias de esta triste enfermedad. No podemos darle el beso que todos quisiéramos, de amor, de respeto, pero sí con lo que ustedes, con la forma que ustedes quieran, reverencia o una genuflexión, que ya saben, y entonces vamos regresando a nuestros lugares mientras el coro nos apoya con los cantos. Le recuerdo solo que lo que se colecte justo en la adoración a la cruz, eso se nos pide enviarlo para los lugares santos. Siempre es bueno dar a conocer y que entendamos, por eso están los canastitos ahí para quienes gusten. Eso no se queda aquí, eso nos pide el cardenal para enviarlo a los lugares santos. ¿Bien? Sigamos cantando.
nos ha permitido este momento de adorar la cruz, que tiene como todo un inmenso, un hermoso significado, dirán los especialistas, ahí de donde un árbol fue también parte y fuente del pecado, ahora en un árbol, en un madero, Cristo nos ha traído la salvación. Por esto este signo, esta forma de adorar la cruz, porque fue el instrumento que Jesús no rechazó, sino lo hizo propio entregando su vida. Nos disponemos para la última parte, queridos hermanos, que es la Sagrada Comunión. Por tanto, van a traer ahorita el Santísimo Sacramento. En este momento ven que el altar está sin su mantel. Nos vamos a disponer, pero pónganse todos de pie, por favor. Quieren, podemos hacer una o dos estrofitas de un canto de adoración mientras llega el Santísimo, al menos uno, ¿bien? Con toda reverencia lo recibimos, ¿bien? Y damos el lugar que corresponde. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo Jesús, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense un saludo de paz como signo de reconciliación.
Mis queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero ven a la. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Sentados, por favor, y hagamos juntos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Los que van a tomar la Sagrada Comunión se acercan, por favor. Señor nos
Vamos a tomar asiento un momentito, un minuto, y seguimos en esta meditación, dando gracias a Dios por la comunión que nos ha permitido recibir para seguir fortaleciendo nuestras vidas, nuestras almas, nuestra familia. De pie, por favor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Y mándanos ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La norma, la rúbrica dice que en este momento ya nos podemos retirar en paz, pero como también se ha preparado el Santo Rosario, entonces los invito a que participemos del Santo Rosario y luego vamos a hacer la procesión del silencio con Nuestra Señora de los Dolores, y esperemos también que la protección de la vialidad esté con nosotros.
Así que seguimos disponiendo nuestro corazón. Tomen asiento 1 o 2 minutitos mientras nos ponemos bien de acuerdo, ¿bien?